Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios. La muerte no tiene poder, pues asociados al Espíritu. Bienvenidos un día más a Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En el programa de hoy hablaremos sobre las llamadas terapias energéticas y diversas técnicas promovidas por la corriente de la nueva era. Para ello nos acompañará en la primera parte de este programa el psicólogo católico Pablo Caruso, alguien que conoce muy bien las terapias alternativas, ya que hasta su conversión a la religión católica estuvo metido de lleno en la nueva era. En la segunda parte del programa estará con nosotros el padre Gerardo Luis Martín Sánchez, monje y sacerdote del monasterio cisterciense de San Isidro, Dueñas, Palencia, que nos hablará sobre la meditación que sí debemos hacer los católicos, que es la meditación de la palabra de Dios en la Lectio Divina, cómo hacerla y cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria. Bienvenido, Pablo, al programa de hoy. Buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente aquí a tu espacio. Anteriormente ya estuviste aquí en este espacio en el que incidiste especialmente sobre los peligros del yoga, Reiki y mindfulness. Gracias por estar otra vez con nosotros, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación y es un tema que hay que abordarlo porque representa un gran peligro, lamentablemente. Hoy me gustaría comenzar, si te parece, vamos a definir todas estas terapias. ¿Qué son las terapias Nueva Era o New Age disfrazadas de psicología, Pablo? A ver, las terapias New Age, que cuando hablamos de la nueva era, no es que sea algo nuevo, ¿no? Porque muchas veces la gente tiende a asociar la palabra nuevo con que es de la actualidad, ¿no? Estas son técnicas muy viejas que después terminan saliendo a la luz, es decir, por este tema del ocultismo, lo oculto saldrá a la luz y tiene objetivos no particulares. A ver, en todas partes del mundo, en Argentina esto es muy común, en España también, hay un montón de, entre comillas, terapeutas, ¿no? Que en general no tienen ningún tipo de formación académica, universitaria, científica ni nada, sino que se han formado en algún cursillo, por ejemplo, de Reiki, constelaciones familiares, yoga, etcétera, y lo que hacen es lo imparten como básicamente porque hay mucha demanda, entonces se ofertan estas técnicas. ¿Para qué? Para bajar la ansiedad, reducir el estrés, mejorar situaciones familiares y conflictos intrafamiliares, y muchas veces no se quiere hacer un proceso de profundidad, sino que, bueno, yo tengo tal inconveniente, tengo una demanda, no sé, tengo que tomar decisiones. Bueno, entonces voy a un astrólogo que me ayude en la toma de decisiones. O tengo un problema con mi padre, con mi madre, con quien sea, vamos a hacer constelaciones. Estoy muy estresado y necesito bajar mis niveles de ansiedad y estrés. Vamos a hacer Reiki, por ejemplo. Entonces hay una técnica para cada demanda. Es decir, hay una oferta a la vuelta de la esquina de muy fácil acceso donde generalmente te reciben terapeutas no avalados, básicamente, científicamente, ni por un título, ni por nada, para realizar este tipo de técnicas. Después también, y esto yo lo critico mucho, y yo era un psicólogo holístico previo a mi conversión, es que hay mucho psicólogo matriculado, etcétera, que toma herramientas y las lleva a la propia terapia. Por ejemplo, mindfulness, por ejemplo, astrología. Entonces encontrás un psicólogo que tiene un montón de técnicas también, todas de la nueva era, más su formación científica académica, entonces trabaja desde ahí. Soy el primero en criticarlo porque fui el que estuvo muy metido ahí, entonces esto lo conozco muy bien. Está muy disfrazado porque se ofrece de una manera que siempre es sanación, curación, curar las heridas, etcétera, etcétera, pero lo que la gente lamentablemente no sabe dentro y fuera de los espacios de iglesia, porque esto hay que decirlo, es lo que tiene por detrás.
lo que tiene por detrás, que es un causal de consecuencias espiritualmente muy complicadas y psicológicamente también. No podemos dejar esas dos variables. Son dos variables que están entrelazadas. ¿Y cómo podemos identificar una terapia New Age o nueva era disfrazada de psicología? ¿Cuáles son las señales de alerta? Hay mucho más que antes, psicólogos o médicos o masajistas, por ejemplo, los que te hacen masajes en el cuerpo que para aflojar los músculos y todo eso, que son reikistas, por ejemplo. Entonces esto es muy interesante porque vos vas a hacerte ahora me meto en el parte psicológica, ¿no? Pero te vas a hacer un masaje porque estás contracturado y de pronto esa persona que no te ha revelado que es, por ejemplo, reikista, pensando que te va a ayudar, te está haciendo un montón de técnicas, por ejemplo, canalizando energía, etcétera, sin que vos te enteres. ¡Qué Entonces, peligro! ¡Qué esto peligro! es un peligro, porque vos fuiste a que te aflojen los músculos, porque estás tensionado de estar todo el día en la computadora y terminás con una canalización de algo que ni siquiera pediste. Y en realidad, esta gente que lo hace, lo hace para generar un bien. Ah, obviamente que están los mercenarios, ¿no? Pero piensan que le va a hacer bien al paciente, entonces, bueno, le hago masaje y se lleva como un plus. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Principalmente, es el espacio connotado. ¿Qué es el espacio connotado? Si la terapia, por ejemplo, es de manera presencial, ustedes tienen que observar el consultorio, la oficina de esa persona. Generalmente, las personas que hemos estado en la New Age o que están en la New Age tienen un montón de objetos que están aparejados. Es decir, es muy difícil que la persona no tenga en alguna esquina del consultorio un Buda, una lámpara de sal, una de esas fuentes de agua, algún, por ejemplo, objeto colgando, como por ejemplo puede ser esos objetos chinos, ¿no? Que se vinculan mucho, piedras, o entonces uno empieza a ver el espacio connotado. Los libros, si tiene una biblioteca, si hay autores, no forzosamente uno tiene que conocer, ¿no? Pero cuando lleve algunas cositas que diga, esto no sé si va por el camino que yo estoy buscando", y después el discurso manifiesto del terapeuta. Cuando ya empiezan con palabras como, por ejemplo, energía, universo y todo ese tipo de conceptos que Holístico, son cósmico, no utilizan ese holísticos. tipo de terminología. Exactamente, ahí ya empezaría a dudar un poco. Si la atención es virtual, como por ejemplo en mi caso, que me permite llegar a todas partes del mundo, también hay un espacio que el que sale en cámara, que es connotado. Yo tengo, por ejemplo, atrás mío una biblioteca y después tengo una Virgen, un San José y un San Benito. Eso la gente lo ve del otro lado, no está oculto y tiene que también escuchar, ¿no?, el discurso del terapeuta. Entonces ahí tenemos como elementos que nos permiten discernir si en el espacio en el que estoy es para mí o no. Y también el paciente puede preguntarlo. Bueno, ¿vos qué formación tenés? ¿Sos católico, no sos católico? ¿Desde dónde? O sea, eso el paciente tiene la posibilidad de preguntarlo. No es que el psicólogo tiene que ser, ¿no?, una cápsula encriptada. No, se puede preguntar sin ningún problema. Entonces hay que tratar de tener esos elementos de discernimiento. Antes de comenzar cualquier terapia, estar alerta con este tema. Vamos a ver, Pablo, aunque ya hemos tocado en un programa anterior el yoga, por ejemplo, los peligros que tiene, o el Reiki especialmente, me gustaría que muy brevemente los enumeraras o los recordaras de nuevo. Bien, empezamos entonces por el ¿Por el Reiki. yoga o por A el ver, Reiki? Vale, de por el acuerdo, por yoga o el por el Reiki. Reiki. Dale, vamos con el Reiki. Dale, vamos con el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Y está, insisto, esto es una de las terapias, podemos decir, más peligrosas. Cuando uno se va a hacer Reiki, que va con un problema manifiesto, no sé, estoy estresado, lo que fuera, porque así te lo venden. A ver, ¿cómo es la oferta? Te equilibra, te restaura la energía del organismo, te podés sanar a vos mismo, porque vos te podés hacer autorreiki si te iniciás, te armonizás, te relaja, te da paz, te da profundidad, te fortalece, entre otras cuestiones. Entonces, la persona que llega al consultorio del reikista, lo que va a hacer es tirarse, acostarse en una camilla, previamente le puede contar para que una pequeña entrevista, y después va a cerrar los ojos y se va a quedar 45, 50 minutos aproximadamente acostado. Entonces, el terapeuta lo que hace es imponer las manos, ya sea sin tocar el cuerpo como tocándolo, en distintos puntos energéticos, es decir, los llamados chakras.
¿no? El Reiki se monta sobre los puntos energéticos de los chakras hinduistas. ¿Qué son los chakras? Esas ruedas de energía que aparecen en la coronilla, en la cabeza, arriba de la cabeza, y que es como un tubo que desciende hasta por debajo del sistema reproductor femenino o masculino. Ahí es como todo un tubo donde el reikista va a ir apoyando las manos para armonizar esa energía que no está armonizada. También se toca en otras partes del cuerpo, como por ejemplo los pies, las piernas, porque hay otros puntos también basados en la medicina china, que son aquellos meridianos energéticos. ¿Y qué pasa? Cuando el reikista inicia la práctica con ese paciente, hace invocaciones al maestro Usui, hace invocaciones a otros maestros supuestamente ascendidos, y también, vean la contradicción, se invoca o te recomiendan que invoques a los arcángeles, a Miguel, Rafael. La contradicción es que están que te dicen, bueno, invoca a los arcángeles también. Vos invocás a los maestros estos, pero invoca también los arcángeles. Es decir, ahí es donde está el famoso sincretismo de la nueva era. Ellos a Jesús no lo llaman Jesús, lo llaman energía crística, que es distinto, ¿no? Todo es energía. En este caso es una energía crística, y cuando uno se mete en estos temas dice, crístico, Cristo, bueno, no debe ser malo, y ahí te metiste como, diríamos aquí en Argentina, como un caballo, ¿no? O sea, entras hasta donde Entras te a juego, imagines. claro, claro. Exactamente, exactamente. ¿Y Entonces, el consecuencias? Reiki, sí, a ver, el Reiki es un ritual y tiene principios esotéricos y gnósticos, y se trabaja sobre los chakras, como decía, con imposición de manos. Los peligros son que cuando uno está recibiendo el Reiki, que Rei es energía, o sea, Ki es energía y Rei es del cielo, es decir, hay una energía canalizada, entre comillas, desde el cielo, lo que estás tomando son otras cosas. Es decir, estás abriendo un montón de puertas para que ingrese algo que no es Cristo, ni Jesús, ni nada de eso. Son otras cosas. Son otras cosas, porque el maestro Usui no tuvo, o sea, él llegó a un satori, supuestamente un despertar, y recibió símbolos. O sea, cuando uno aplica las manos o las impone en el paciente, lo que hace es, parece gracioso a veces, ¿no? Pero es así, dibuja símbolos que son invocaciones directas, y son muchos símbolos, y no todos los que hicieron todas las iniciaciones tienen todos los símbolos. El maestro Reiki tiene muchísimos más símbolos y más poderosos que alguien que llevó a una tercera iniciación, por ejemplo. Vale, Entonces pero ahí el ya estás. paciente, claro, el paciente Sí. no sabe nada de todo esto. Es No, decir, no tú sabe vas a nada. poner, porque te encuentras con estrés, te tumbas ahí y te van a hacer una invocación que viene del otro lado. Es decir, lo que has dicho, Es, si no viene de Jesús, lo que no totalmente. viene de Jesús, ya sabemos de dónde viene. Es Exactamente, peligroso. O exactamente. sea, No, no, has no, hablado del no hay mucho más. esoterismo, que es fuerzas Sí, ocultas, que viene del sí, demonio. Hablando claro y exactamente. pronto. El Claro. Reiki es demoníaco, es Es demoníaco, completamente es ahí donde demoníaco. quería yo Sí, llegar. Ese es el sí, peligro. Y el yoga, vamos a pasar al yoga. sí. A ver, el yoga. El yoga, una técnica, yo le hice mucho tiempo, es una técnica súper común que está completamente normalizada dentro de las iglesias. Muchas que tienen desconocimiento total te invitan a que hagas yoga. Entonces ya ahí tenemos un problema. El yoga tiene raíces obviamente hinduistas, y lo que busca es la unión del alma de la persona, ¿no? Con una conciencia y un desarrollo espiritual, ¿no? Lo que ellos le pueden llamar la unión con Dios, pero sabemos que el hinduismo no va hacia la verdad, no tiene nuestro Dios, el Dios verdadero y único. No, no, no. Es politeísta, entre otras cuestiones, cree en el karma y la reencarnación, por lo tanto está muy lejos de Dios. Es decir, preguntas que me llegan, ¿pero no puedo hacer yoga como ejercicio físico? Es muy difícil disociar el ejercicio físico de lo que el facilitador está, o sea, la formación que tiene el facilitador, que maneja energía, porque es muy difícil que alguien que facilite el yoga, un profesor de yoga, no tenga todo este basamento, porque tenés que tenerlo. O sea, es imposible disociar la práctica de la teoría. Y aparte, la práctica viene con los asanas, que son las posiciones. Y esas posiciones que cada uno de nosotros hacemos cuando realizamos la práctica del yoga son posiciones que emulan dioses paganos. Entonces ahí también tenés otra Peligro, forma de peligro. Ujú. invocación, Y otra forma de invocación. Y te agrego un dato más.
exorcistas, como por ejemplo el padre James McShackle, en sus exorcismos ha visto cómo cuando el demonio empieza a hablar, dice: yo soy el dios del yoga, soy el dios del reiki. Entonces, hay evidencia empírica. Y por último dato, cuando los católicos o los creyentes empiezan a ir por el camino del yoga, entre el 80 y el 90% empiezan a dejar, a sustituir. ¿Qué cosa? El rezo del Cla- rosario, la adoración entre los sacramentos por el yoga. Justo los va apartando realmente de lo que es la verdad de Cristo. Sí, Muchas sí, sí. personas se preguntan, ¿y si en vez del yoga puedo practicar tai chi o pilates o hay alguna otra forma de hacer ejercicio físico suave que no nos vaya a sacar de la verdad? Es decir, porque todo tiene, aunque se utilice, como bien has dicho, como ejercicio físico o como algo de salud física, pero realmente detrás está la connotación espiritual, que es muy importante, lo más importante, ¿no? Que te vaya alejando de Jesús. Por ejemplo, el Sí. tai chi bueno, el pilates u otras técnicas suaves. Mira, el tema de Pilates, la verdad yo no lo tengo tan estudiado, pero sé que hay como varias líneas, que hay una que sí tiene como una contrapartida más de tipo espiritual. Después hay otra más que usan máquinas y ese tipo de cuestiones que la verdad que no, en su esencia no lo sería, a menos que la profesora o el profesor de la actividad le sume, por ejemplo, ejercicios de meditación al finalizar o entremezcle algún elemento dentro de esa práctica. El tai chi, por ejemplo, su origen es el taoísmo. Viene de China y todo lo que es chi o ki al final significa energía. Y como el taoísmo, Tao es camino, ¿no? Básicamente tiene que ver con una idea espiritual asociada. ¿Cuál es esa idea? Que tiene que fluir la energía, tiene que haber un flujo del ki, tiene que haber un balance y un equilibrio energético. Por eso los movimientos son lentos. Bueno, ese es el tai chi, ¿no? Pero tiene el mismo basamento. Busca el equilibrio energético de la persona. Al basarse en la energía, ya estamos hablando de que la cosmovisión o el marco teórico tiene que ver con los chakras, tiene que ver con Confunde, los claro, meridianos, o sea, confunde. está Sí. dentro de eso. Mira, vamos a hablar muy brevemente sobre las constelaciones familiares. ¿Puedes contarnos en qué consisten y cuáles son sus peligros? Sí, las constelaciones familiares, la verdad que sí son peligrosas, ¿no? Ahora, la constelación familiar va a ir a trabajar con lo vincular. Es decir, es una manera de tratar todos aquellos efectos negativos, ¿no? De, vamos a hablar bien sencillo, de una familia o de la historia de una familia, de acontecimientos negativos que han sucedido. Entonces, llega una persona que, no sé, tiene un problema con el padre, con la madre. Esa persona básicamente es el cliente, ¿no? El cliente que va a estar con un facilitador que va a ir a contarle en una entrevista: me pasa esto, esto y esto. Entonces le va a decir: bueno, arma por favor la constelación. Y va a haber gente que no conoce. Esa gente que no conoce le va a decir: bueno, vos oficiá de mi papá, vos de mi mamá, vos de mi tío, de mi hermano, y va a armar justamente esa constelación. El tema es que las personas que están allí no conocen a el cliente, son completamente desconocidos. Y cuando se arma la constelación, que se define como un acto único, ¿no? Es como un acto único, es un único momento y que hay una analogía directa con el chamanismo, empiezan a aparecer cosas raras. ¿Qué son cosas raras? Los representantes, que son, no sé, el padre, la madre, el hermano, etcétera, empiezan a experimentar sensaciones muy precisas, muy claras, y a decirle cosas que no se sabe de dónde viene. No se Ya. sabe de dónde viene. O sea, ahí no está el Espíritu Santo, no hay nada de esto. Bert Hellinger fue el creador, un ex sacerdote católico, ¿no? Y él mismo va a decir que, bueno, en una constelación hay un poder oculto que es misterioso, que es externo, ¿no? Que se manejan energías y que es como una suerte de gran alma, lo llama así, que conduce la constelación. ¿Qué es un gran alma? Una fuerza superior que en ese momento, al ser un acto único,
lo que hace es unir a esas personas para la supuesta sanación del cliente, pero que es imposible que las personas que están oficiando de representantes conozcan la vida del cliente. Entonces, lo que se dice también es que en ese momento hay espíritus, por ejemplo, de muertos, canalizaciones de muertos, entidades que aparecen Claro, y son son los que técnicas van, ocultistas, sí, ocultistas, pasando ¿verdad? información. Totalmente. Sí, van pasando información. Y también la persona, y esto es muy peligroso, entra en una suerte de trance liviano, es decir, una suerte de trance. En ese trance, en ese trance, que hay una suerte de alejamiento del cuerpo, ahí puede haber un ingreso de cualquiera de estas fuerzas, energías o entidades, ¿no? Es como le llaman en los estudios que se han realizado, como una suerte de leve posesión, ¿no? De la persona, de aquellas personas que, ¿cómo puedo saber yo, Marta, si vamos a hacer una constelación y vos sos el cliente y yo oficio de algún familiar, conocer tu historia? O sea, Ya. yo no te conozco, o sea, pero yo en ese momento empiezo a decirte cosas y en ese momento empiezo a oficiar de la persona a la que vos me pusiste que tenía que representar y te digo y hago y empiezo a obtener sensaciones muy precisas y claras. Con lo bonito que es Esto no ofrecer es, misas, ¿verdad? Se pueden ofrecer Eucaristías por nuestros antepasados, por las personas que conocemos o los que han fallecido y no meternos en sí. tantos líos. Ah, Digo, totalmente, totalmente, sí, obviamente, pero está de moda. La constelación familiar es algo que está muy de moda. muy de moda O y muy sea, y hay peligrosa. muchos Ujú. testimonios de personas que han quedado espiritualmente muy Muy complicadas dañadas. por ir a hacer estas cosas. Totalmente. Y para terminar, Pablo, porque nuestro tiempo se acaba, las Sí. técnicas de atracción mental como el mentalismo, ¿qué son? ¿Qué peligros conllevan? Muy brevemente. A ver, el mentalismo, por ejemplo, está el llamado método Silva, por ejemplo, ¿no? Donde José Silva, que fue el creador, dice, vos podés aprender a controlar tu mente y hacerlo, y al hacerlo podés básicamente controlar tu vida. En cierto sentido, es ponerte en un lugar de Dios, ¿no? Porque una cosa es manejar tu mundo emocional para estar lo más sanos posibles, etcétera, y otra cosa es el control donde vos te pones por encima de y donde vos vas a poder modificar totalmente tu vida y ahí no existe la noción de Dios. O sea, no existe en ningún lugar, no existe la trascendencia, ¿no? Y lo que se busca, por ejemplo, es trabajar en los distintos niveles de conciencia, el nivel alfa, el nivel teta, asociado a la intuición y la conexión. Entonces, en estos estados la mente puede ser mucho más receptiva a la programación y al cambio de hábitos. Esto es como, si querés, como, bueno, más me pueden decir, pero es más científico porque trabaja con estos niveles. Sí, pero por ejemplo, vean o lean La Ley de la Atracción, el librito, ¿no? O la película que está por todos lados. ¿Qué dice La Ley de la Atracción? Y con esto cierro, Marta, que si vos te lo imaginás en tu mente, vas a poder materializarlo, ¿no? Si yo me imagino una Ferrari, entonces, y ahí se utilizan los tableros de la visión, que es agarrar un cartón y poner todo lo que vos querés, generalmente material, y lo vas a conseguir, ¿no? Y ahí estás básicamente en una suerte de invocación, ¿no? Porque yo le digo al universo lo que quiero y el universo me va a abrir todas las posibilidades para que lo pueda obtener. Eso es la ley de la atracción, básicamente. Que si hacemos lo comparamos con el catolicismo, sería la fe, ¿no? Pero esto básicamente lo extrapolaron y lo llevaron para otro lado, ¿no? Crean y tengan fe. Bueno, pidan y se los darán. Acá es con la mente, ¿no? Con la Sacan, mente y el universo. Sí, sacan la mentira, ¿no? Es las verdades a medias de la nueva era, que son mentiras, las exacto. que Sí, utilizan sí. para confundirnos. Pablo, ha sido un placer volver a tenerte en el programa. Te esperamos más adelante porque quedan muchas técnicas de las que hay que hablar, profundizar y bueno, pues recomendar a nuestros oyentes, que por cierto, dales un par de recomendaciones a todos aquellos que nos están escuchando y de una forma o de otra han tenido algún roce con alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy. Sí, la recomendación es que no se dejen tentar e ingresar a este mundo que es muy atractivo, que busquen la información correcta,
que puedan discernir, ¿no? ¿Por qué estoy buscando esto? ¿Qué es lo que me está faltando? Y ahí estoy tambaleando en mi fe, porque si estoy buscando en el afuera es porque estoy tambaleando, ¿no? En los cimientos particulares. Y si hay una persona que no tiene fe y dice, bueno, esto es más fácil, bueno, ahí hay que repreguntarse hacia dónde querés dirigir tu vida y ojalá Dios pueda transformar el corazón de todos aquellos, ¿no? Que buscan estas cosas tan dañinas. Pues tenemos que despedirnos ya de Pablo Caruso, psicólogo católico y experto en pseudoterapias y en los riesgos asociados al amplio abanico de técnicas y prácticas promovidas desde la nueva era. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Pablo, y por ayudarnos a comprender también mejor los peligros que se esconden detrás de estas propuestas que parecen aparentemente inofensivas. Muchas gracias. Gracias, Marta. Un saludo grande para todos. Pero ustedes no se vayan, porque nos acompaña ahora el padre Gerardo Luis Martín Sánchez, monje y sacerdote del monasterio San Isidro, Dueñas, Palencia, y nos explicará una sencilla manera de la que disponemos nosotros los católicos de hacer meditación cristiana. No hay otro Dios que iguale su poder. Él es mi roca, mi escudo, Él es mi fe. Cuando caí, su mano me encontró. Entre las sombras, su luz me iluminó. Solo Él es Dios, solo Él es Rey. Su gloria reina, solo Él es fiel. No hay otro Dios, no hay como Él. No hay otro nombre con su Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Tal como les anunciábamos, está con nosotros el padre Gerardo Luis Martín Sánchez, monje y sacerdote del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de Misioneros de Ciencia y Fe, padre. Gracias a Radio María, gracias a todos los oyentes. Gracias por pensar que puedo transmitir por Radio María una palabra de salvación. Es lo que hace un monje. Transmitir una palabra que nazca de Dios. Para todos los oyentes, mi saludo de paz en Cristo resucitado. También realmente presente según su promesa, donde como ahora mismo 2 o más están reunidos en su nombre. Y estamos reunidos por esta onda radiofónica. Las ondas que son de esta casa, de este hogar, que es Radio María. Y vamos a continuar hablando de las técnicas de la nueva era, cómo exaltan el individualismo, pero en realidad el hombre solo es prisionero de sí mismo. El problema es que hay numerosas técnicas de meditación de origen oriental que se han puesto de moda y son promovidas por muchos psicólogos y terapeutas de la nueva era, como las terapias energéticas o el yoga, para combatir la ansiedad, el estrés, la depresión y otros problemas. Sin embargo, estas prácticas no solo pueden resultar peligrosas, sino que además son contrarias a nuestra fe católica. Usted, padre, que según he constatado, anima a un buen grupo de personas a orar con la palabra de Dios. ¿Por qué cree que las llamadas terapias energéticas se oponen a una fe católica auténtica? Estas terapias las ha tratado muy bien
hace unos minutos el psicólogo Pablo Caruso. Yo he leído con mucho respeto un cartel en la puerta de una tienda que decía algo así como: te enseñamos a practicar la meditación para superar la ansiedad y alcanzar un equilibrio emocional, según las enseñanzas de los grandes maestros de Oriente y Occidente. Y yo, hasta ahora, yo no lo he visto. Nunca he visto a la puerta de una iglesia parroquial o centro religioso católico un cartelito que anuncie: te enseñamos a meditar. O el cartel que diga: ven a hacer meditación cristiana con nosotros. Ya. O que se diga: se dará un pequeño curso o encuentro para que aprendas a orar con el corazón. Esto, estamos un poquito al margen. ¿Realmente cree que sabemos orar con el corazón? Es un término bastante desconocido, ¿verdad? No es algo que te enseñan las oraciones, te enseñan a aprenderte de memoria muchas oraciones, ¿no? Pero realmente a orar con el corazón se enseña. Yo creo que no. Los padres de familia, he hablado con algunos padres que presentaban a sus hijos a la comunión y se sorprendían cómo yo, para que no estuvieran tan nerviosos porque iban a hacer la comunión, les ayudaba a tranquilizarse respirando bajo el soplo de Jesús, ese soplo que dio a sus discípulos. De esto podemos hablar. Pero entramos, voy a su pregunta: ¿cómo tiene que ser la meditación? Lo ha dicho el profesor Caruso: en nuestra cultura cristiana hemos relegado la meditación, palabra cristiana en su origen, y la hemos relegado como un concepto de la nueva era y sus distintos movimientos en nuestra sociedad. Hay que decirlo así, creo yo: las religiones orientales han perfeccionado la meditación y sus prácticas. En la vida cristiana enfrentamos un problema. La palabra meditación pues no goza de buena prensa, creo yo. Tampoco en muchos ambientes cristianos se la entiende bien con el sentido original de los primeros monjes del cristianismo. Hemos podido descartar el sentido vital de lo que es meditación como eslabón o parte del proceso, digamos, de la lección divina, como lectura en oración de la palabra de Dios. Medito, es decir, repito. Esa frase o palabra que al leer un texto bíblico me ha despertado algo en mí, por dentro me ha tocado, me ha llamado la atención. Y esa palabra que resuena en mí es meditación. Aquí, en su sentido cristiano, meditar es entrar en la presencia de Dios que me está hablando, con un texto, con una palabra suya. Para obrar, medito para entrar en la presencia de Dios y para obrar continuamente según su voluntad. Meditar es guardar, conservar, custodiar la palabra de Dios. Espero dejar claro que un cristiano no hace meditación buscando relajarse, tranquilizarse o librarse del estrés. Yo no voy a meditar para librarme de tanto problema. Yo no medito para alcanzar un bien para mí, como la paz, la calma, o como usted ha dicho antes, una salud equilibrada sin necesidad de recurrir a la nueva era. Pues no. Para un cristiano, toda práctica de meditación que no busque en primer lugar a Dios, que sale a mi encuentro y me habla en la Biblia cuando la leo, si no tengo esto claro, esta búsqueda de Dios, no hay meditación. Lo primero cuando medito es buscar a Dios, es establecer con Él una relación a través de la oración, y luego todo lo demás vendrá por añadidura, es decir, la serenidad, la tranquilidad, digamos el sosiego, apellidos de la paz y hay más. Eso vendrá a mí. Y también
se van a ir mis agobios, voy a dejar los agobios, estando ahí en la presencia de Dios, siguiendo y escuchando lo que Él me dice. Y también mis cansancios se van, esos cansancios que producen nuestras tormentas interiores, que son muy parecidas estas tormentas en todas las personas. Mire, las terapias energéticas de este movimiento sociocultural y espiritual alternativo, pues sabemos muy bien que promueven la sanación y transformación personal, buscando una nueva era caracterizada por la paz y la armonía mundial. Terapias, creo yo, que se basan en un bienestar para uno mismo. En cambio, estoy diciendo que la meditación en nuestra fe católica nos descentra de nosotros mismos y nos lleva, insisto, a relacionarnos íntimamente con Dios, que es una persona diferente a mí, y yo me puedo relacionar con Él de manera íntima y muy personalizada. Guardo su palabra, y el guardar su palabra, al guardarla, le amo a Él. Y Dios Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo vienen a vivir en mi interior. Soy su casa. Si esto no está claro en mi meditación, y no es lo primero, todo otro método para meditar, en mi opinión, es contrario a la fe católica y peligroso. Pueden venir a mí otros entes espirituales contrarios a la Trinidad, porque guardo palabras y fórmulas en mi meditación que no son palabra de Dios. ¿No le parece? Claro, porque centran a la persona en sí misma, ¿no? O sea, es el Sí. solo mi, yo. O sea, egoísmo, ¿no? Es voy a buscar la paz, voy a buscar la salud, voy a buscar el bien para mí. Busca primero a Dios y todo lo demás vendrá a ti por añadidura. En la meditación, todo puede reducirse a centrarme y repetir el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Todo mi meditar se centra en la fórmula de la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador, porque todo me lleva a esta relación y los monjes han hecho vida a lo que se llama la oración de Jesús, o mejor, la oración a Jesús. ¿Puede definir entonces brevemente qué es la meditación cristiana, padre? La meditación en su sentido bíblico que me han transmitido los monjes es una descripción maravillosa del cielo. Meditar con la palabra de Dios nos lleva a la gloria de la eternidad, al ser llamados a descansar en su presencia y a estar en presencia de Jesús, el Verbo del Padre encarnado. Fíjate bien en esto, querido oyente, una palabra o forma verbal o frase que a ti te ha impresionado leyendo un texto de la Biblia, eso que te ha llamado la atención, una palabra, aunque sea solo una palabra, eso que te ha gustado, pues bien, esa es la palabra que Dios te dirige a ti personalmente. Y esta es la palabra que tú acoges, conservas, guardas, meditas. Esta es la meditación. ¿Cómo le podemos decir a todos nuestros oyentes que hagan meditación cristiana? Yo puedo decir cómo enseño a hacer a la gente meditación cristiana con la Biblia. Vamos a ello. Yo enseño en un primer momento presentando a cualquier persona esta cita bíblica que yo retengo en mi memoria. Es Hebreos 4:16. Yo la tengo muy pensada, muy meditada, muy rezada. La sé de memoria. Yo enseño a meditar presentando esta cita que dice: comparezcamos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un momento oportuno. Repito que es Hebreos 4:16. Qué bonito. Cada vez que escucho o personalmente leo un poquito de la Biblia,
Digo escucho porque lo puedo estar en la liturgia de las horas o en la celebración de la Eucaristía, en la Santa Misa. Bueno, pues cada vez que yo escucho o leo eso poquito de la Biblia, yo voy a Dios para alcanzar su amor, su misericordia entrañable y encontrar su ayuda para el momento que estoy viviendo. Dios me va a hablar en mi situación, en mis circunstancias. La primera palabra que Dios dirige al hombre en la persona de Adán, en la Biblia, lo primero que Dios habla al hombre es una pregunta. Adán, ¿dónde estás? Él contestó, te oí, me dio miedo y me escondí. Así está tantísima gente, digo siempre, escondida y con miedo, miedos, con reparos hacia Dios, hacia la iglesia. También sus reparos a muchos, ¿verdad? Les detiene ese ir a leer la Biblia. Dicen que no entienden tampoco el Nuevo Testamento y menos el Antiguo Testamento, como si se tratase únicamente de que hay que entender a Dios, hay que escuchar su voz y Dios se hace oír, escuchar. En la Biblia. Sí, claro. La voz de Dios está escrita en las Sagradas Escrituras y la voz de Dios en un texto bíblico la oyen y la captan hasta los niños. Tengo un poquito de experiencia de ello. Lo primero que nos dice a todos Dios es, ¿dónde estás? Porque esto lo digo yo implícitamente, como si leyera lo que Dios puede decir. Cuando Dios dice, ¿dónde estás? Él está pensando, es que yo voy a hablarte porque te amo. Puedes estar conmigo, yo te amo. Un niño que me oye repetir la pregunta de Dios, este es el ejemplo, ¿dónde estás? Este niño me dice, mira lo que me han enseñado mis papás. Leemos en familia la Biblia y no nos cansamos de repetir, de ponderar, de acoger, de meditar esto que hemos descubierto. ¿Que dónde estoy? Mira qué guay es esto, dice un niño de 10 años. Estoy sentado en el cielo con Cristo Jesús. Mi papá dice que creer esto es meditación cristiana. Y nos ponemos a compartir la cita que también retengo de Efesios 2, 4, 5, 6. La busco ahora sí, la busco en mi Biblia, la cita que ha tocado el corazón de este niño. Sí, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Ya sentados con Él en el cielo. Para hacer meditación cristiana, yo llevo a quien quiera a ese lugar celestial del corazón. Si acepto que ya estoy sentado en el cielo con Cristo, cuando entro en mi corazón, repitiendo, orando esta cita, sintonizo mi mente con el cielo y al creerlo, lo bajo de la mente a mi corazón, donde habita la Trinidad. Y es desde este lugar donde busco el rostro de Jesús, en la tranquilidad de un lugar como puede ser mi habitación, donde yo puedo hacer la lección, donde yo leo diariamente en mi Biblia. Aunque solo sean las lecturas de la misa del día, hay que mirar hacia adentro, orar con el corazón. Estoy donde está Cristo. Estoy en la dimensión de la fe, creo esta palabra. La palabra me dice que ya Jesús, Dios nos ha sentado con Jesús. Jesús me ha sentado con Él. Dios me ha sentado con Jesús. Es un acto de fe. Sí, es un acto de fe, pero yo lo elijo, decido, lo creo.
no es un sentimiento, yo tomo esa decisión de creerlo. O sea, Aunque yo todavía tenga un cuerpo físico, en mi fe estoy sentado con Él en la gloria. Es que esto ayuda para entender bien lo que es la meditación cristiana. La presencia de Dios solo está esperando a que entres en tu corazón en el cielo y digas amén. Sí, a le su creo. gloria y a su presencia. Pero ¿qué he visto en bastante gente? He comprobado bloqueos. Hay un bloqueo en las mentes y no pueden oír la voz escrita de Dios. Por eso digo siempre que hay que orar antes de leer su palabra. Algo así. Espíritu Santo, toma todos mis pensamientos que me impiden escucharte. Empieza a hablarme, Señor. Rindo mis pensamientos, te los entrego. Te entrego mis prejuicios, mis miedos. Rindo todo lo que ocupa mi tiempo. Te entrego las preocupaciones de mi vida y elijo ahora entrar en ese cielo, en ese lugar de tranquilidad contigo. Con una oración parecida a esta, la que tú hagas, decido conectarme desde mi interior con Dios. Está deseando que entremos, que creamos que estamos ya con Él Ya. en el cielo de nuestro corazón, porque todavía no es eh, tomar posesión de ese lugar celestial, no es en la plenitud, eso sería en la eternidad, pero ya sí que estamos, ya es ese sí, pero todavía no del todo. Claro, padre, yo Sí, creo que pero estamos acostumbrados a orar de forma intelectual, es decir, a pensar en lo que estamos diciendo, no amando, sino sabiendo. Es decir, yo creo que el problema a lo mejor que nos queriendo pasa, entender, sí, claro, y queremos queriendo entender. entender. Este meditar, que puedo decir tranquilamente que es sanador, al unirnos en fe a Dios, Él se unirá a nosotros. Es permanecer en Jesús. Él nos dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto Fruto abundante, porque abundante, sí, sin no mí podéis no hacer podéis nada. hacer nada. Qué bueno. Está en el Evangelio, Sí, Juan, en, ¿no? en Juan los textos de la Besi, el capítulo 15, 15, del capítulo 4 y 15. 5 creo que Sí. es. Sin También mí no enseño a podéis la hacer gente nada. a hacer meditación, perdón, pero como me está diciendo cómo enseño a la gente a hacer meditación con un texto fundamental del Evangelio de Juan. Es el soplo de Jesús, he aludido antes, a sus discípulos encerrados, llenos de miedo, como tanta gente que tiene miedo hoy. En ese texto evangélico de Juan 20-22, muchas veces nos fijamos en que Jesús nos da la paz, de que Tomás no estaba con ellos y todo lo que se deriva de estas escenas. Pero muchos cristianos no han caído en la cuenta que es el primer Pentecostés. El del libro de los Hechos sería el segundo Pentecostés del capítulo 2. Jesús ya en el primer domingo histórico, al atardecer, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ha soplado, ha echado aire. Y eso es actual. No hay ningún impedimento teológico, ni litúrgico, ni dogmático que me diga a mí que no está actual ese soplo de Jesús. Creo firmemente que este soplo es actual en cada momento y Jesús vuelve a soplar sobre quien le ofrece a rostro descubierto. O sea, si le llamamos, y él sopla Claro. sobre nosotros. El que cree en la actualidad, en la vigencia actual, permanente de su soplo, que se reproduce entonces en cada instante que lo hago, y se reproduce. Adquiero un nuevo Pentecostés en mí, a veces tan sencillo como respirar físicamente. Y en esa respiración física no hace falta que intente respirar abdominalmente, pero solamente si cuando soy consciente de esto, mi respiración se va a ir a hacer más calmada. ¿Eh? Y puedo decir que en cada respiración hay como un nuevo Pentecostés. Esto es meditar. Tengo que contar con Jesús, tengo que contar con el Padre, con Papá Dios, Abba.
tengo que contar con el Espíritu Santo. Es que es una relación. ¿Meditar para qué? ¿Para centrarme en mí mismo? ¿Para suprimir deseos? ¿Renunciar a qué ataduras? Bien. A ver, padre, un gran número de personas que nos están escuchando se encuentran sobrecargados ya de responsabilidades, con horarios ajustados, los niños, el colegio, el trabajo, obligaciones domésticas, compromisos sociales o de la parroquia. Y decirles que practiquen esta meditación que nos está enseñando, quizá les pueda crear más sobrecarga, ¿no? Porque claro, requiere un tiempo. Es importante hacer esta meditación. ¿Cuánto tiempo puede llevarnos a hacerla, padre? Cuando he vivido en mi monasterio, me encomendaron por obediencia a un ministerio de escuchar y atender a las personas que iban a nuestra hospedería buscando ayuda espiritual. Y pude darme cuenta que la gente no tiene tiempo para conectarse con Dios. Y ahora que por razones de mi familia he tenido que salir de mi comunidad monástica, aquí en la ciudad compruebo con más realismo que las personas tienen mucho que hacer y pierden el tiempo con 1000 conexiones diferentes al trato íntimo con el Señor. A las personas las consumen las preocupaciones de la vida y a todo lo que podemos decir sí se convierte en otra carga más. Y yo me atrevo a preguntar a nuestros oyentes, ¿son las cosas a las que dedicas tu tiempo, que consumen tu día, parte de tu destino último, que es el cielo? A eso que das importancia, querido oyente, te lleva a situarse en tu destino último, el cielo. ¿Tus asuntos son parte del plan de Dios? ¿Lo has descubierto? ¿Has descubierto lo que Dios te está pidiendo en este momento a ti y mañana en su momento? Hace pocos días, una chica que fue tras leyó el Salmo 139. Ella nos lo leía en un testimonio que escuché. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. Es un salmo que los monjes lo recitamos en completas. Precioso. El 39. Esta chica, con tratamientos hormonales y con operaciones, había adquirido la apariencia física de un hombre, pero se dio cuenta que en el seno materno Dios la tejió como mujer y volvió a serla. Y ella pensó, si lo que estoy haciendo y todas mis cosas no son para el cielo, ¿vale la pena que consuman mi tiempo? Eso me lo llegó a decir ella a mí en particular, después que dio este testimonio, que era público en una parroquia. Qué Yo bonito. pregunto, ¿me permite que haga otra pregunta a los oyentes? Sí, claro, por supuesto. Yo pregunto, ¿cuántas horas y cuánto tiempo pasamos frente al móvil? Y otras multitareas que consumen nuestro tiempo, ciertas tareas, responder mensajes mientras trabajas, ver una serie mientras revisas las redes sociales, escuchar una reunión mientras contestas correos, o un estar en piloto automático por las redes sociales o aplicaciones sin un propósito claro. Hay que pensar muy bien qué es lo que nos sobrecarga y ver dónde está la trampa. Tantas redes nos enredan. Sí, Pues nos hacen perder consumimos, tiempo. consumimos horas en el teléfono y navegando sin realmente aprender sobre nuestra vida o el destino que Dios tiene para nosotros. Hay que convertirse cuanto antes. Te desafío, querido oyente, busca 3 minutos, deja tus aparatos, sal 3 minutos de lo digital y recibe, solo recibe. Jesús resucitado sopla sobre ti y te dice en este momento y después, en esos 3 minutos,
que has elegido para Él, te dice, recibe, recibe. No te dice que busques o pidas, no. Él te dice, recibe, recibe. Es ahora, recibe su presencia. Es la gloria de Dios. Incluso vuelvo a subrayar, porque me lo hace hacer usted, entrando en tu respiración. Jesús sopló el primer día de su resurrección, insisto, sobre los miedos de los discípulos encerrados y sigue soplando ahora mismo y después de este programa sobre cada persona que lo cree. Simplemente recibe su presencia en 3 Pues, minutos. Luego vas a querer 5 y pues, verás que tu momento de estar en su soplo crece. pues nos quedamos con esto, Padre. Me parece maravilloso el consejo que nos da. Nos quedamos con Juan 20:22, ha dicho. Y recuerda esto, pensamiento final. La presencia de Dios solo está esperando a que entres y te conectes con Él y digas sí a su gloria y a su presencia, que Él sopla sobre ti en cada momento. Pues nos tenemos que despedir ya del Padre Gerardo Luis Martín Sánchez, monje y sacerdote del Monasterio Cisterciense de San Isidro de Dueñas, Palencia, que nos ha acompañado en esta recta final del programa. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, vuelvo a decir, por esta oportunidad que me dan de transmitirles una palabra de ayuda, una palabra que rezo para que llegue al corazón de cada oyente. Gracias, Padre. Y también me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es. O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Volveremos a estar con ustedes dentro de 2 lunes a las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias. Como un huracán que vuela, tu espíritu en la tierra a los hombres nos quisiste dar. Misioneros de Ciencia y Fe, dirigido por Marta Sanz. Nuevas para que en ti solo pueda confiar. Cristo nos entregó al defensor. Poseemos las primicias del Espíritu de Dios.